Hola, bienvenidos. Soy Alfonso Baños. En esta serie Entre Muros vamos a platicar sobre la evolución histórica de la arquitectura, sobre la ciudad y sus procesos en Puerto Vallarta. Vamos a ir descubriendo juntos algunos elementos de nuestra identidad como destino turístico. Vamos a platicar sobre uno de las etapas más interesantes de la arquitectura vallartense, que es el estilo Vallarta. Estamos en la colonia Gringo Gulch. Esta es una colonia muy representativa porque estamos en el centro de Puerto Vallarta, pero curiosamente fue habitada por norteamericanos, que fueron los primeros que llegaron a vivir a Puerto Vallarta por ahí de la época de los 50. En este caso vamos a ver la obra de Fernando Romero, mejor conocido como Freddy Romero. Su estilo es muy interesante porque es un estilo muy libre. Él construyó con las formas de la arquitectura serrana vallartense, pero le puso su propio toque, su propio estilo. Nos encontramos en la casa de Fernando Romero, en la parte alta del centro aquí de Puerto Vallarta, y estando en este lugar privilegiado podemos percibir la visión que tuvo Fernando Romero, para adquirir esta propiedad que tiene una vista espectacular. Tenemos una visión de 360 grados y vamos a permitirnos presentar al hijo de Fernando Romero. Cuando mi padre llega aquí a principios de los 50, él encuentra un pueblito con una arquitectura serrana, y las construcciones que él realiza, que según yo tengo entendido son aproximadamente 70, empieza esta nueva arquitectura y creo que sí fue el primero. Primero hace varios viajes hasta que él adquiere unos terrenos atrás de la iglesia de Guadalupe y construye los primeros 13 bungalows de Vallarta, que se llaman Las Campanas. A todas las casas lo que se usaba era ponerle un nombre a cada casa, y él, como tuvo muchas aventuras, pues cada casa era de una mujer que él conoció por ahí. Entonces mi papá empieza a hacer las primeras casas en lo que es la calle Cuauhtémoc, que es conocido ahora como el Gringo Gulch, y la relación que mi padre tenía con estas personas era muy importante porque, aparte de que era su arquitecto y sus clientes, pues eran amigos de toda la vida. Él veía a las personas y según su personalidad y sus gustos, él le diseñaba la casa acorde a cómo eran las personas. Aquí podemos ver, por ejemplo, estas botellas. En estas botellas, conocidas como damajuanas, dama porque era la figura de las caderas de una mujer, se vendía la raicilla. Y la raicilla, que era de acá de Chacala, de la parte sur de la bahía. Y esta botella, ya son puras botellas, es la botella de la guadalupana. Era un tequila que se vendía hace muchos años, que era tequila guadalupana. Entonces eso es una botella pues histórica, pero yo no he vuelto a ver una igual a esa, ¿eh? Claro. Y las demás son botellas de control de la que se hace la margarita, ¿no? Entonces es un detalle, porque ve el acomodo que tienen, siempre me ha llamado la atención cómo las acomodó, y están muy bien hechas, muy bien puestas. En Tlaquepaque es donde encontraba todos los materiales de azulejos y de talavera para hacer las cocinas, porque en ese tiempo no había ni pisos, ni vitropisos, ni nada de eso, entonces todo lo traían de barro de allá, inclusive cantera, y todo lo de herrería, todo lo que eran estas cosas, ¿no? Ya después los herreros empezaron a tomar clases y empezaron a hacer todas estas cosas de fruteros. Y una persona que hacía ladrillo y teja, que es el papá del herrero San Juan, hacía tejas de barro y ladrillos. A mi papá le empezó a hacer las celosías. Entonces, por ejemplo, hicieron la Casa Corazón, y mi papá le dijo cómo hacer al señor el diseño de la Casa Corazón. Nos estamos acercando a esta esquina que está en la calle Matamoros y Mina, donde vamos a encontrarnos 4 casas de Freddy Romero que están todavía en muy buen estado de conservación. Nos encontramos también muy cerca del centro, solamente 2 cuadras del malecón, y es una zona que sigue conservando su espíritu de barrio, su espíritu de casas grandes, habitadas tanto por gente de Vallarta como por turistas. Y aquí podemos ver una de las fincas más representativas. Podemos ver cómo se parece mucho a la arquitectura serrana, pero ya tiene elementos propios, elementos de él. Por ejemplo, el empleo de las tejas, el empleo de los muros de ladrillo,
estas ventanas con vegetación, con herrería, y cómo se utilizan pues, los elementos de esa tecnología o de ese momento histórico con su propia forma de expresión. A este cerro, como tuvo que hacer el rebaje del cerro para poder hacer la casa, para hacer el desplante de la casa, el cerro tiene mucho tepetate, mucha piedra, entonces la piedra la utilizó para hacer estos arcos que son casi de 1 metro de ancho, y dejó uno sin enjarrar que está aquí atrás de nosotros. Y el otro motivo era por la altura de esta casa, porque estamos a 100 metros sobre el nivel del mar, todo se tenía que acarrear en ese tiempo por burro o por mula, entonces pues el tener aquí las piedras pues la utilizó, si no hubiera tenido que subir mucho ladrillo para hacerlo, ¿no? Entonces fue parte de utilizar la piedra para hacer la estructura. Uno de los aspectos más interesantes de la arquitectura de Freddy Romero es cómo combina él de manera muy natural la arquitectura tradicional vallartense con elementos propios. Por ejemplo, la utilización de los muros, los ladrillos, que no los enjarra, simplemente están pintados, cómo pone diferentes tipos de ventanas, cómo utiliza la teja de una manera muy agradable e interesante. Como vemos en la utilización de elementos y materiales diferentes, como esta chimenea, que no es tanto para dar calor, sino funciona como un elemento de extracción para el aire natural. Y una anécdota de mi padre, él me cuenta que en esa época a él le encantó construir por la libertad que le dio tanto en materiales, porque había materiales de todo tipo y se los conseguían rapidísimo, al igual que por ejemplo la madera, la teja, el ladrillo, y había mucha obra de mano barata y mucha gente que quería trabajar. Inclusive llegó a construir 8 casas al mismo tiempo, que era pues en ese tiempo que no había pues casi movimiento económico aquí, pues era todo un auge económico, ¿no?, con la gente. Un elemento distintivo en las casas de Freddy Romero es que ponía una placa suya, es un mosaico, a manera de sello, a manera de firma de su propia obra. Si se fijan, dice construido, no dice proyectado por Freddy Romero. Entonces eso nos habla de ese espíritu inocente en la manera de construir. Y 10 años después llega el ingeniero Guillermo Wolf, posteriormente llega el ingeniero Luis Favela, que continúan esa tradición que mi papá ya había hecho. Entonces, pero mi padre en realidad 10 años antes que ellos, él tiene ya toda una serie de casas y ya está ese sello que ellos lo continúan. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo, donde recorrimos juntos una parte de la arquitectura de Puerto Vallarta. Y nos encontramos en la próxima, Entre los Muros.